estás? Mi nombre es Fabián Santibáñez, soy estudiante de psicología séptimo semestre. Primeramente quería darte las gracias por eh, estar aquí pues, en este espacio, por disponer de tu tiempo. Me gustaría que te presentaras. Mi nombre es Lewin Castañeda, soy profesional en psicología de la Universidad del Valle. Tengo una especialización en la Universidad de Pereira en psicología social y actualmente maestrante de psicología social y comunitaria. De elaborar en muchos grupos sociales, a través de la alcaldía, con grupos afro, con la gobernación y también en el ámbito educativo he podido hacer grandes intervenciones también. Muy bien, muy interesante. Me gustaría hacerte unas preguntas. La primera pregunta que quería hacerte dice, desde tu experiencia en el campo de la psicología social, ¿cuál ha sido los principales retos y aprendizajes que has enfrentado trabajando con comunidades o grupos sociales? Vale. Lo primordial es que siempre queremos que la intervención tenga, yo creo que principalmente sería eso, que tenga un fruto inmediato. Eso por un lado, y entonces creo que como psicólogos siempre intentamos equilibrar lo que sentimos, por supuesto, de nuestra profesión nunca podría ser que no fuese así, pero igual siempre está esa sensación de querer un cambio pronto por el contexto en el que se aplica o en el que lo he aplicado principalmente. Tengo la experiencia de haberlo hecho con comunidades, por decirlo así, comunidades marginadas y escuchar pues de voz de ellos cosas que pues no puedo especificar en el momento, pero sí cosas graves que uno quisiera cambiar, intervenir, incluso intervenir por fuera de lo que es, como se dice, de lo que es la vocación de uno. Pero sí, creo que esta sería la parte más complicada. O sea que la parte más tediosa sería la parte de tener que enfrentar ese tipo de retos, que son pues personas que pues, han tenido, que son vulnerables y de pronto han tenido una afectación social, que les ha pasado algo, y eso es como, me imagino yo que debe ser algo pues, bastante complicado, ¿no?, de manejar. Claro, sí, es lo más complicado, incluso como te digo, siempre, y creo que es hasta ético, como psicólogos debemos entendernos psicólogos, y que sea esa, disculpa, la forma en la que intervenimos socialmente. Pero hay en algunos momentos en los que tal vez nos salimos de esa persona o de la profesión, más vale, y queremos hacer como una cosa que pues no vaya. Ya, entiendo. Ahorita quería hacerte otra pregunta, la cual es, ¿podrías explicarme qué fundamentos teóricos orientan tu práctica ética y cómo se reflejan en las técnicas o estrategias que utilizas actualmente? Freire tiene un texto que se llama Pedagogía del Oprimido, y yo creo que es mucho lo que es la psicología social, porque la psicología social pues abarca dos cosas. La psicología social abarca, es primero social y segundo comunitario. Desde lo social, entonces, lo que nosotros digamos que tenemos como, por decirlo de alguna manera fácil de entender, no complejizar tanto, como objeto de estudio, entonces sería cómo el entorno va condicionando al sujeto, o sea, cuáles son las estructuras que sujetan al sujeto. ¿Cuáles son las estructuras que sujetan al sujeto? Lo segundo es que también la psicología social es comunitaria a la misma vez. Y entonces, en cuanto a comunitaria, ahí entraría el texto que menciona Freire, y es cómo la psicología social no debe ser solamente para analizar, para ser solamente observador del objeto de estudio, sino que la psicología social debe ser también
para operar en una manera en la que logre la psicología intervenir el estudio, intervenir al sujeto o transformar más vale a, como lo digo de alguna manera más sencilla, que logre ayudar al sujeto a desenvolverse en ese entorno y hasta en alguna manera, por eso es pedagogía del oprimido, más vale romper esas estructuras que tienen atado al sujeto y que lo han condicionado a hacer lo que es en el momento, principalmente en cuanto a las cosas pues, negativas. Es muy interesante. Entonces, creería yo que es decir, que no es solamente pues el entender los contextos sociales, ¿no? Entender pues lo que pueda pasar en un grupo social, sino que ir al más allá, como intervenir, decir, bueno, está pasando esta circunstancia, nos está pasando esto, ¿de qué manera puedo yo como psicólogo social intervenir? ¿Qué puedo de pronto yo mejorar? ¿Qué puedo ayudar? ¿Qué puedo aportar? Entonces creería yo. Muy interesante. La otra pregunta es, en tu ejercicio profesional, ¿qué tipo de acciones psicosociales consideras que han tenido mayor impacto en los contextos en los que has trabajado o estás trabajando? Yo creo que una de las acciones de ese tipo, tal vez más sobresalientes, he tenido la oportunidad, como pues ya te había mencionado anteriormente, pues también he sido psicólogo en el ámbito escolar y he tenido la oportunidad pues de trabajar con población vulnerable. Entonces en ese contexto tuve en un tiempo un grado 11 que tenía la problemática en una vereda de que realmente ellos no querían trabajar, ellos, o sea, no querían hacer pues sus labores académicas ninguno. Y entonces empezamos a hacer un trabajo con ellos porque realmente no importaba qué profesor entrara al aula, si fuese estricto, si fuese un profesor más moderno, cualquier forma en la que se intentara aplicar la pedagogía, no, la verdad no funcionaba. Muchas veces la pedagogía, pues en teoría suena fácil, pero ya en la práctica es complicado. Entonces, yo creo que ahí es donde los psicólogos le logramos dar mucho la mano a los educadores. Y entonces lo que hicimos con ellos fue un trabajo grande. Lo primero que hicimos fue que se identificaran ellos como población vulnerable, identificaran pues cuáles son los factores de riesgo que tenían como comunidad. Y comparamos, quise hablarles sobre un poco sobre cómo, más vale directamente de esto mismo, de cómo la estructura va condicionando sujetos, de cómo el entorno va condicionando, generando un cierto tipo de sujetos. Y entonces quise que cada uno identificara de qué estaba rodeado y cuál era su pensamiento actual. El ejercicio, que es un poco psicológico, de la misma vez filosófico, era y sociológico a la misma vez, era identificar cuánto de lo que pienso actualmente es propio mío y cuánto es por el entorno y hasta en algunos contextos culpa del entorno. Entonces, la pregunta o una de las preguntas que surgía hacia los niños es, ¿eres realmente violento o la sociedad o la comunidad en la que estás inmerso te ha enseñado que la violencia es la respuesta y por eso lo que entiendes al momento es que la violencia es la respuesta normal, es la respuesta normalizada, por decirlo de alguna manera? Ya luego de identificar entonces qué era lo que los estaba condicionando como sujetos, entonces ya pudieron ellos identificar cuáles de estas cosas son realmente un error, no un error de que en el libro diga o en la clase de ética y valores le digan esto está mal, sino un error de que ellos realmente logran decir, esto yo lo hago porque mi tío es así, porque es que aquí en la esquina hacen consumo de spa, consumo de estupefacientes, porque llega mi tío y le pega a mi tía, y entonces logran entender un poco el contexto y de qué es lo que se tienen que un poco escapar, por decirlo de alguna manera. Me parece
también bastante interesante, ¿no? Porque de una u otra manera uno en veces como sociedad tiende a, como a culpar al sujeto, ¿no? A la persona que le está pasando cierta circunstancia. Uno muchas veces no analiza pues lo que pueda estar viviendo, en qué tipo de familia vive, con quién convive, cuál es su entorno, cuál es su hábitat. Entonces uno como que dice, no, esta persona es así y ya, pero no interioriza y no ve pues las posibles razones por las cuales la persona se debe comportar así, o hasta no solamente una persona, un grupo, una ciudad puede ser que tenga un comportamiento basado en experiencias, en vivencias. Entonces unas veces pues cae en el error como de juzgar y no analizar exactamente los trasfondos de las cosas. Quizás me imagino yo que también pues en ese colegio, antes de hacer ese trabajo, me imagino que los profesores me imagino que puedan tender a juzgar a ese salón, decir, no, es que ese salón es el peor, porque profesores cometen el error. Yo tuve también la experiencia de que un profesor, cada que entraba al salón en el que yo estudiaba, decía, no, es que ustedes son los peores, ustedes son el peor salón. Entonces creo yo que pues desde ahí como que nos actúa a nosotros, o ata pues a las personas a que entonces tenemos que nosotros siempre ser los malos y todo eso. Y pues eso de una u otra manera como que interfiere en el pensamiento de uno, ¿no? Porque pues más en el colegio, por ahí es donde se está desarrollando constantemente. Quería hacerte una última pregunta, y es, ¿cómo se desarrolla en tu experiencia el trabajo interdisciplinar y transdisciplinar? ¿Y qué papel cumple el psicólogo social dentro de estos equipos? Principalmente, ya lo hemos hablado a lo largo, ya te he dicho que realmente desde el apoyo que damos hacia la pedagogía es grandísimo. También yo creo que es que desde la epistemología aún de la psicología social es muy importante, porque dimos como ciencia, dimos una vista a otras disciplinas y nos ayudó a hacer algo muy revolucionario, y es entender que el sujeto no es solamente, nuestro objeto de estudio no es igual a cualquier otro objeto de estudio concreto, a analizar, no sé, una guitarra, una pared, analizar un sólido, un líquido, no es lo mismo. Entonces, lo principal, espérate que me metí loca, ¿no? 3. Claro. La interdisciplinaridad es muy importante. Incluso esta pregunta de qué tanto de nosotros es generado por el entorno es muy sociológica, y la podemos analizar desde la psicología también, y también bastante filosófica. Yo creo que nosotros tenemos una intervención social bastante de la mano con eso en cuanto a lo académico. Ahora ya en cuanto a la práctica, con trabajadores sociales, pues, podría ser, no, es realmente con trabajadores sociales una de las mejores articulaciones que se pueden realizar. También con los docentes, desde el área de la pedagogía también hay muchísimo que aportar. Como te digo, ya he tenido la oportunidad de trabajar con comunidades y darle mucho la mano a docentes que, a pesar de que tienen una formación pedagógica, creo que, o somos conscientes desde nuestra profesión, que la psicología en algunos casos de intervención social pues va mucho más allá, y hacerlo de la mano del trabajador social es muy bueno, porque se hace un trabajo muchísimo más completo, O sea que de una u otra manera es como que para trabajar como tal en el individuo, en la sociedad, es muy necesario también, según tu experiencia, como el hecho de no basarse en una sola cosa o no esperar alguna sola cosa, sino que, o en el pensamiento pues propio, sino en la experiencia de los demás, ¿no? Es decir, yo voy a hacer tal cosa, voy a intervenir de esta manera y necesito la ayuda pues de otra persona que me ayude a hacer esto, y pues así se crea como una información más sólida, o se puede consolidar algo más sólido y más concreto, que en general pues como tú me dices, el objetivo principal es la transformación o el cambio de una sociedad.
Me pareció muy interesante la charla, la entrevista. Te agradezco mucho por estar aquí. Otra vez te digo que gracias por este espacio y por tu tiempo. Muchísimas gracias. También te quería preguntar, esto lo estamos grabando, yo lo puedo publicar en mi universidad porque lo necesito para una materia. Claro, ¿Listo? tienes todo el permiso. Vale, muchísimas gracias.